Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Para los que son nuevos, un saludo especial. Y para los que ya son parte de esta familia, muchas gracias por su apoyo constante. Hoy, como ya habrán intuido por el título y la introducción, nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que nos ha tenido pegados a las pantallas, un tema que genera emociones fuertes y que despierta la curiosidad de miles, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto vamos a profundizar en el misterio que ha rodeado sus vidas sentimentales, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de un matrimonio. O por otro lado, un adiós. El título del vídeo lo dice todo, Demet Özdemir fue clara con Can Yaman, boda o adiós impactante. Y créanme, lo que les voy a contar hoy tiene mucha miga. Vamos a analizar las declaraciones de Demet, las señales que hemos visto, los rumores que han circulado, y por supuesto, vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente pasó entre estos dos talentosos actores turcos. Un análisis exhaustivo que nos permitirá entender mejor la dinámica de esta relación, sus altibajos y sobre todo, el desenlace final. Así que prepárense porque esto promete estar lleno de sorpresas, detalles y reflexiones. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Dicho esto, empecemos. Asterisco asterisco el principio de un romance de ensueño, Erkencikus y la conexión innegable asterisco asterisco. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, desde el principio, digna de una telenovela, de un guión perfectamente escrito para mantenernos enganchados a la pantalla. Para quienes no los conocen, ambos son dos de las estrellas más importantes de la televisión turca, ídolos de masas con legiones de seguidores en todo el mundo. Demet, con su carisma arrollador, su sonrisa contagiosa y su belleza natural, ha conquistado corazones en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir y Amfara. Su versatilidad, su capacidad para transmitir emociones y su innegable talento actoral la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Can, por su parte, con su físico imponente, su mirada cautivadora y su talento innato, ha hecho lo propio en series como Dolunay, Erkencikus y Bay Jail. Su presencia en la pantalla, su magnetismo y su habilidad para encarnar personajes complejos y apasionados lo han convertido en un ícono, no solo en Turquía, sino también en Europa y Latinoamérica. Precisamente fue en el set de Erkencikus donde la magia sucedió. La química entre Demet y Can era palpable, una chispa que se encendía en cada escena, que traspasaba la pantalla y que conquistaba a los espectadores. No tardaron en surgir rumores de romance alimentados por la complicidad que irradiaban, por la forma en que se miraban y por la conexión que parecía fluir entre ellos de manera natural. Los fans se enamoraron de la pareja en la pantalla y deseaban, con todas sus fuerzas, que la ficción se hiciera realidad. Y al parecer estuvieron cerca. Durante la grabación de la serie, y una vez finalizada la misma, se les vio juntos en numerosas ocasiones. Compartieron cenas románticas, salidas informales con amigos, viajes exóticos y momentos de intimidad que alimentaban las esperanzas de sus seguidores. Las fotos y los vídeos de ellos juntos inundaban las redes sociales y las portadas de las revistas del corazón. Parecían inseparables, cómplices y enamorados, y la idea de una boda, de un futuro juntos, parecía una posibilidad real, tangible, algo que sus fans ansiaban ver. Asterisco asterisco de la pasión al misterio, los rumores de crisis y la distancia asterisco asterisco. Sin embargo, como en toda buena historia de amor, las cosas se complicaron. La perfección a veces es solo una ilusión. Empezaron a surgir rumores de problemas, de discusiones, de diferencias irreconciliables. El mundo de la farándula, como todos sabemos, es un caldo de cultivo para especulaciones y chismes, y no tardaron en aparecer las primeras grietas en la imagen idílica de la pareja. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos sobre supuestos celos, sobre conflictos de agenda que impedían que la relación prosperara, sobre diferencias de personalidad que chocaban entre sí. Se hablaba de un Can con un carácter fuerte y dominante y de una Demet independiente y con una visión del futuro distinta. Lo cierto es que por mucho que se deseara, la relación, que prometía convertirse en el cuento de hadas de la televisión turca, parecía encaminarse hacia un amargo final.
La imagen de la pareja perfecta se desdibujaba y la realidad, a menudo, se imponía a los deseos. Las muestras de cariño y complicidad disminuyeron, las apariciones públicas juntos se volvieron escasas y el hermetismo, la distancia, se apoderaron de la relación. Las razones de la ruptura, como suele ocurrir en estos casos, nunca fueron claras del todo. Hubo rumores de celos profesionales, de la intensa agenda de ambos actores, que les impedía dedicar el tiempo necesario a la relación. Se especuló sobre la incompatibilidad de caracteres, sobre las expectativas diferentes sobre el futuro. Algunos medios incluso insinuaron la presencia de terceras personas, aunque estos rumores nunca fueron confirmados. Lo que sí quedó claro es que algo había cambiado, que la conexión que los unía se había debilitado, y que la posibilidad de una boda, de un vivieron felices para siempre, se alejaba a cada día que pasaba. Y llegó el momento de la pregunta crucial, ¿Demet Özdemir fue clara con Can Yaman? Hubo una declaración definitiva, una respuesta contundente sobre el futuro de su relación. ¿Dijo adiós con todas las letras, o solo dejó entrever el final de la historia? Asterisco asterisco las declaraciones de Demet, palabras cuidadas y mensajes cifrados asterisco asterisco. Aquí es donde entran en juego las declaraciones de Demet Özdemir, el análisis minucioso de sus palabras, el estudio de su lenguaje corporal, y la interpretación de sus gestos y miradas. A lo largo de los años, Demet ha demostrado ser una persona muy cuidadosa con sus palabras, una mujer inteligente y con una gran capacidad de comunicación. Siempre ha sido reservada con su vida privada, evitando exponer sus sentimientos y protegiendo su intimidad. Sin embargo, ha habido momentos en los que ha dejado entrever algo, en los que ha insinuado el camino que estaba tomando su relación. En entrevistas, Demet siempre ha hablado sobre la importancia de la honestidad, del respeto, y de la compatibilidad en una relación. Ha destacado la necesidad de encontrar a alguien que te comprenda, que te apoye, y que te permita ser tú mismo. Ha mencionado que prefiere mantener su vida personal en privado, alejada de los focos mediáticos, pero ha dejado claro que para ella, la familia, el amor y la felicidad son valores fundamentales en su vida. Y en particular, ha habido una declaración que ha generado mucha especulación y que ha sido objeto de análisis por parte de sus seguidores y de los medios de comunicación. En una entrevista, le preguntaron directamente sobre la posibilidad de casarse con Can Yaman. La pregunta directa y sin rodeos buscaba una respuesta clara, una afirmación o una negación. La respuesta de Demet, sin embargo, fue evasiva, pero dejó entrever que las cosas no estaban del todo bien, que la situación era compleja y que el futuro era incierto. Demet respondió con una frase que para muchos fue una clara señal de que la relación estaba llegando a su fin. Dijo algo así como, prefiero no hablar de ello. Estoy concentrada en mi trabajo, en mi felicidad personal y en seguir adelante. Una respuesta que para muchos fue una forma elegante de decir adiós sin decirlo explícitamente. O al menos una forma de dejar claro que la posibilidad de una boda, en ese momento, era prácticamente nula, y que sus prioridades estaban puestas en otros aspectos de su vida. Esta respuesta, aunque sutil, fue interpretada como un punto de inflexión en la relación. La negativa a hablar del tema, la evasión, la concentración en el trabajo y la felicidad personal, eran señales claras de que la relación no estaba en su mejor momento. Demet, con su silencio, estaba confirmando los rumores de crisis y alimentando las especulaciones sobre el futuro de la pareja. Pero no todo fue negativo. Demet también ha hablado en otras entrevistas sobre la importancia de aprender de las experiencias, de seguir adelante, de no aferrarse al pasado y de buscar la felicidad en uno mismo. Ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente con una gran capacidad para superar los obstáculos y para reinventarse. Ha hablado sobre la importancia de la autoestima, de la confianza en uno mismo y de la necesidad de priorizar el bienestar personal. Sus palabras en ocasiones han sido una fuente de inspiración para sus fans, que han valorado su sinceridad y su valentía. Asterisco asterisco Can Yaman, silencio y proyectos profesionales asterisco asterisco. ¿Y qué hay de Can Yaman? ¿Qué ha dicho él al respecto? Can, por su parte, ha sido más reservado aún que Demet. Siempre ha mantenido una actitud más discreta, evitando hablar directamente sobre la relación y prefiriendo centrarse en su exitosa carrera profesional. Ha preferido dejar que sus acciones, sus proyectos y sus logros hablen por él, evitando entrar en polémicas y en especulaciones sobre su vida privada. Ha viajado mucho, ha protagonizado nuevas series en diferentes países, ha consolidado su fama a nivel internacional y ha ampliado su abanico de proyectos.
Ha trabajado con importantes productoras, ha recibido premios y reconocimientos, y ha demostrado ser un actor versátil y con un gran potencial. Sin embargo, sus acciones, a veces, han hablado más que sus palabras. Se ha especulado mucho sobre sus romances posteriores, sobre sus supuestos intentos de reconquistar a Demet, y sobre su visión del futuro. Pero en general ha mantenido una actitud distante y respetuosa, sin entrar en conflictos ni en polémicas. *** El análisis final, boda o adiós, el desenlace de una historia ***. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Boda o adiós? Analizando las declaraciones de Demet, las señales que hemos visto, los rumores que han circulado y el comportamiento de ambos actores, parece claro que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha llegado a su fin. No hubo boda, al menos no en el momento que todos esperábamos, y el cuento de hadas televisivo se transformó en una historia de amor con final agridulce. Demet fue clara, aunque no de forma explícita. Sus palabras y sus acciones sugieren que priorizó su propia felicidad, su independencia, su carrera profesional y su bienestar personal. Y aunque es probable que hubiera amor entre ellos, las circunstancias, las diferencias de personalidad, las presiones mediáticas y las expectativas externas impidieron que la relación prosperara y se consolidara. La decisión de Demet de mantener su silencio y de enfocarse en su trabajo fue una muestra de madurez y de autocontrol. No quiso entrar en polémicas ni en discusiones públicas, y prefirió proteger su intimidad y su imagen. Eligió la discreción y la elegancia, demostrando que a veces, la mejor respuesta es el silencio. Pero la vida continúa. Demet ha encontrado la felicidad en otros proyectos, tanto profesionales como personales, y ha demostrado ser una mujer resiliente y con una gran capacidad de adaptación. Can sigue triunfando en su carrera, expandiendo sus horizontes y demostrando su talento. Quizás en el futuro el destino vuelva a cruzarlos. Pero por ahora parece que cada uno ha tomado su propio camino, un camino individual que les ha llevado a crecer y a madurar. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, ambos actores han mantenido una actitud de respeto y profesionalismo. Han evitado declaraciones negativas sobre el otro y han continuado con sus carreras sin generar conflictos ni polémicas. Han demostrado que a pesar de los desacuerdos y de las diferencias, es posible mantener una relación cordial y respetuosa. *** El legado de Demet y Can, una historia que trasciende la ficción ***. La historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, aunque no haya tenido el final que muchos esperaban, ha dejado un legado en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Nos ha enseñado que a veces el amor no es suficiente, que las circunstancias pueden ser más fuertes que los sentimientos y que a pesar de todo, es posible seguir adelante y buscar la felicidad. Nos ha demostrado que en el mundo del espectáculo, la vida privada de las estrellas está constantemente expuesta y que en ocasiones, es difícil proteger la intimidad y la privacidad. Nos ha recordado que detrás de los personajes de ficción, hay personas reales, con sentimientos, con problemas y con sueños. Y sobre todo nos ha enseñado que la vida es un camino lleno de altibajos, que el amor puede ser efímero, pero que la amistad, el respeto y el crecimiento personal son valores que perduran para siempre. Y eso nos lleva a la conclusión de este vídeo. Hemos explorado la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman, analizando sus declaraciones, las señales y los rumores. Hemos intentado descifrar qué pasó realmente y hemos llegado a la conclusión de que, lamentablemente, la boda no se materializó. Fue un adiós silencioso pero definitivo. Un adiós que, sin embargo, no borra el cariño y la admiración que ambos actores han generado en sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido, y me emociona mucho saber que están aquí para verlo. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet fue clara? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué es lo que más les ha impactado de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao.